principio del programa que hoy vamos a descubrir los secretos del cielo, porque vamos a hablar de ovnis y lo vamos a hacer muy rápidamente, ya no me enrollo más porque tenemos muy poquito tiempo, con Ángel Gutiérrez y con Emmanuel Mourinho, ambos miembros de la Asociación del Cielo a la Tierra. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti. Digo yo que no nos vamos a enrollar nada porque creo que tenéis unas imágenes, que nos habéis traído unas imágenes espectaculares, que yo no sé si podemos ir soltando ya porque son muchísimas y podemos ir viendo, porque lo mejor para de verdad creerse que existe vida, digamos, lejos de la Tierra, o a lo mejor ahí al lado, pero fuera de la Tierra, es ver imágenes como las que vamos a ver ahora, que no son de ningún estudio de cine, ni nada de nada. Están, cuando podamos, si podemos verlas, ¿sí? Vale. Coger el tiempo de estudiar el fenómeno. ¿No? Todas estas grabaciones que vamos a ver, aparte, son de personas que, acostumbradas o un poco no, o incluso a lo mejor asustadas un día que venga algo en el cielo, cogen la cámara y dicen, bueno, yo lo cojo, ahí está. Vamos a empezar, me vais contando. Pues mira, tenemos ahora mismo en imágenes, estos son unas imágenes que se han filmado desde unos aviones de combate de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces son varios aviones de combate que salieron a hacer unas maniobras. Entonces se encontraron con una serie de globos luminosos de que se movían inteligentemente, porque hacían maniobras en el cielo diversas que solamente pueden hacer un objeto que está dirigido inteligentemente, y que, bueno, ahora hemos pasado rápidamente a otra imagen, no nos ha dado mucho tiempo. Esta imagen está filmada en Bulgaria. Fíjate el objeto, la maniobra que va a hacer ahora mismo. Adiós, y se va. Ya se va. O sea, ¿qué inteligencia hay en el planeta Tierra que sea capaz de crear un objeto que pueda maniobrar de esta manera? Que primero que esté parado, en la verticalmente parado, y después hace un efecto de aceleración tan impresionante. Que ni eso que nos cuentan de 0 a 100 en tantos kilómetros que nos cuentan de los coches, ¿no? Nada, eso no tiene absolutamente... Hay que precisar que todos estos fotogramas, todos estos vídeos fueron analizados, no son montajes, eso es muy importante. Han sido analizados por los mejores expertos, hay ciertas relaciones... Mira, Nuria, qué impresionante. Mira esto, sí. Esto es en México, en Sudamérica. Me estabais comentando ahora que esa zona ¿no? de México, la Tierra Sudamérica, es una zona en la que habitualmente son habituales este tipo de avistamientos, ¿no? Sí. Dicen que es la zona donde habrá el gran contacto masivo. De hecho, ya estamos viendo imágenes, porque esto no es una nave, son cientos de naves. Se llama flotillas. Bien, son cientos de naves. Vale, pues si os digo que desde aquí pensé que eran estrellas... No, pues son cientos de naves. Como tenemos la pantalla un poco lejos... Están filmadas a plena luz del día. ¿Por qué Sudamérica? Porque Sudamérica en este momento, aquí vemos otra flotilla que las naves se mueven inteligentemente. Sudamérica es una parte del mundo que está habituada al sufrimiento. La persona que sufre es más sensible ante estos y otros grandes eventos que tal vez se escapan a una explicación más racional. Y es necesario tener una cierta predisposición. Imagínate en un partido del Real Madrid en Madrid y que aparecen una flota de naves encima del Bernabéu. Puede haber... La propia historia sudamericana también, los incas, los mayas... Sí, que siempre se ha hablan de todos estos seres que vendrán del cielo, tienen una predisposición particular ya como... Para este tipo de, por ejemplo, de imágenes que estamos viendo, decíamos Sudamérica, bueno, pues se habla, o las previsiones son que ahí pues finalmente tendremos ese contacto con seres que vienen... Es que es necesario entender, ya no solamente en Sudamérica, porque el contacto, que es verdad, ahora claro, muy en síntesis, hablamos de un contacto y una persona que puede estar viéndonos ahora mismo en su casa dice, bueno, estos están jamados. Pero al hablar de un contacto tenemos que entender una cosa, es necesario que comprendamos que no estamos solos en el universo. De una vez por todas, el hombre que se hace llamar inteligente debe de entender de que somos una pequeña gota de agua en con el respecto océano. al resto de... Entonces, ¿tenemos ahí más imágenes? Sí, te comento estas imágenes. Estas imágenes son naves nodrizas.
Si te das cuenta, abajo hay pequeñas luces, Sí. salen, se incorporan a esa nave nodriza y salen. Estas son imágenes sacadas de un vídeo que próximamente podremos compartir con todos tus telespectadores, si lo deseas, Perfecto, por supuesto que sí. cómo salen las naves y se vuelven a incorporar otra vez a estas naves nodrizas, que son naves de luz, pertenecen a inteligencias muy evolucionadas y que son capaces de manipular la luz como nosotros manipulamos la materia. La pregunta de siempre, ¿por qué están tardando tanto? Claro, porque sería un shock realmente al género humano. Si realmente aparecieran de fuerza, de golpe, sería una imposición. Lo que están haciendo, nos están sensibilizando poco a poco a coger conciencia de que esto va a suceder. Y aún así, cuando suceda, aún con toda la preparación que hay, será un shock muy fuerte porque cambiará muchos parámetros. Pero de todos modos, pues eso, tanto las leyendas o mayas, incas, Ya lo aztecas, parecía. incluso Esto. ya se anunciaba y se han hecho, pues yo recuerdo muchas películas de todos los dibujos y las formas que aparecen dentro de esas tres culturas en concreto, que decían cómo puede haber dibujos tan antiguos que hablan digamos de que esto. hablen de esto que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Es que en realidad, ¿qué pasa? Que nadie nos ha hablado de esto. Mira, es como todo. Si hay que estudiar las cosas. Si a mí me hablan mañana de algo que yo nunca he tenido la forma de estudiarlo, de analizarlo, sería un ignorante. Pero al menos estoy abierto a esta posibilidad. Lo que han hecho la cultura hoy actual, occidental sobre todo, es cerrarnos de que esto es verdad. La posibilidad de que esto es verdad. Más que no informarnos, nos han hecho realmente creer y decir que son locos los que piensan que existe Que esto. existe vida... Y ese es el gran problema. El gran trabajo que estos seres tienen es sobre todo con las culturas occidentales, ricas, por decirlo así. Estados Unidos, donde hay una conjura muy fuerte hecha por estos potentes, por los que nos gobiernan, que no quieren absolutamente que esto salga. Bueno, hemos visto a lo largo de, mientras estábamos charlando, muchas fotografías en donde se podía ver seres, ¿no? Yo no sé exactamente en este vídeo... Pues en este vídeo es una puerta dimensional. Ellos tienen la capacidad con su ciencia de crear puertas dimensionales. De repente ahí aparece un ser que toca al chico. Se asusta, de hecho. Se asusta. Esto lo están grabando con un teléfono móvil. Ha sido investigado, estudiado. He cogido simplemente estas imágenes muy cortitas. Hay cientos. Hay y cientos. de- Estas imágenes son impresionantes, Nuria. Pedro Ávila es un vigilante del cielo en México que tiene unas filmaciones increíbles que, insisto, podremos compartir en un Sí. futuro con tus televidentes. Son seres de luz que están volando. No, podrían ser los ángeles de ayer, que hoy llamamos extraterrestres. Sí. ¿Por qué no? Son seres de luz que están ahí manifestándose y dejándose filmar. Es una realidad. Es decir, que no hay truco, podemos pensar lo que sea, pero es una realidad, existe y así es. Lo Eso es hablamos importante, claro. en otro programa cuando estuvimos hablando con Piero, los círculos... Vas a ver uno. Que es que me estaba acordando ahora... Que todo está liado, Todo está ligado, Exactamente. interrelacionado. mensajes que nos dan de que nos están visitando, nos quieren decir algo. Aquí en España, pues por ejemplo, veíamos que en México, pues eso, quizá por la situación incluso holográfica, Allí es más así, masivo. ¿no? O por eso, pues porque ya nos resulta, estamos viendo precisamente esos campos de trigo. Aquí en España, ¿dónde se dan los mayores avistamientos? O por ejemplo, pues eso, personas que miran al cielo y de repente... En España pues, ha habido muchísimas manifestaciones de estos seres. En Galicia es una zona Sí. en la que se dan muchísimas manifestaciones. Canarias, las CIES. En todos los puntos, Yo pienso que tú, si preguntas a los pescadores que todas las noches salen a la ría de Vigo a trabajar, me atrevería a decir de que 7 de cada 10 te van a decir Que alguna han vez visto- vieron algo Siempre raro, los ¿no? vieron. Lo que pasa es que no Siempre filman, no los se vieron. habla, Porque están muchos ahí. tienen vergüenza de decir lo que han visto, son experiencias fuertes. Temen que les tachen de locos, De que locura. que les tachen de alucinados. Pero realmente Esto es hay- impresionante, esto es digno de comentarlo. Esto lo grabó Steven Barnes en San Petersburgo, en Florida, en el año 2005. 7 naves. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con un cielo encapotado, como ha sido el día de hoy. Queremos seguir mirando al cielo porque la semana pasada, muy rápidamente, porque son seguidores habituales del programa, sabrán que pues empezamos un poquito más tarde.
estuvimos repasando, estuvimos viendo unas imágenes espectaculares que nos traían unos ya amigos del programa, de este programa, y dijimos, pues ¿para qué vamos a esperar? Si ha habido mucha gente que lo ha visto, que se ha quedado un poco, pues alucinada es la palabra, con esas cosas que nos sorprenden desde el cielo, pues precisamente de eso, a eso vamos a dedicar nuestra actualidad de hoy en un programa en el que además por fin veremos esa entrevista que le hicimos al gran Víctor Ullate, que como saben estuvo con su montaje Copeli aquí en Vigo hace 2 semanas, y hablaremos del mar porque nos vamos a ir a hablar de unos cursos de socorrismo que se iniciarán en Vigo próximamente. Como yo les digo, en un programa de resaca, nosotros empezamos a trabajar. Esta típica frase de si no lo veo, no lo creo, es lo que, bueno, pues muchos pensamos o muchos piensan sobre todo el tema relacionados con la vida lejos de la Tierra, con los ovnis, con la ufología en general, con la gente contactada, pero nosotros la semana pasada pudimos ver en este programa imágenes que no dejan lugar a dudas de que, bueno, pues existe vida muchísimo más allá de nuestras fronteras, de nuestro cielo, de ese cielo que, como yo les decía hoy, está muy encapotado. Y también les comentábamos la semana pasada que íbamos a dejar, pues eso, pasar unos días, pero dijimos no, tenemos que volver a traer a estos 2 amigos con nosotros para que nos sigan contando, nos sigan descubriendo muchísimas más cosas de este apasionante mundo de la ufología, y vuelven a estar con nosotros Ángel Gutiérrez y Emanuel Mouriño, miembros los 2 de la Asociación del Cielo a la Tierra. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la prisa, porque les hemos atracado hoy, hemos dicho, les hemos atracado desde primera hora de la mañana, pero es que es verdad que estábamos comentando ahora que os llamó muchísima gente la semana pasada diciendo, oye, ¿qué son esas imágenes que nos hemos enterado que hemos estado viendo? Bueno, decía yo, la semana pasada también fue un poco así apresurado, pues por los motivos estos del directo, ¿no? Hoy vamos a ver imágenes nuevas, imágenes, no sé si también a lo mejor un poco repetidas de la semana pasada, ¿o son todas nuevas? Todas nuevas. Perfecto. Bueno, pues si os parece vamos a empezar desde el principio, porque nos comentabais la semana pasada que el hombre está haciendo las cosas mal, que desde hace ya algunos años pues esas visitas, esos avistamientos que algunos privilegiados pues tienen, porque no todos pues miramos al cielo y, como tú decías el otro día, es que estamos poco tiempo mirando, ¿no? Justo, somos impacientes. Exactamente, pues de esos pocos privilegiados que han sido capaces alguna vez de ver cosas en el cielo, ¿habéis llegado a la conclusión, las personas que os dedicáis a esto de la ufología, de que no dejan de ser avisos, ¿no? de que nos estamos cargando el planeta, en cierta medida? Más que avisos, lo que estos seres manifiestan, sobre todo, es que existen, que están ahí, que su ciencia, que su tecnología es superior a la que nosotros humildemente podemos en este momento tener en el planeta en el que vivimos. Y como su ciencia y su tecnología es superior, es fácil entender también que su conciencia del mundo, de la vida, del universo, es también superior. Por lo tanto, son seres que de alguna forma entienden que la alarma se activa a través de las actuaciones del hombre, pero no solo por eso están aquí. Hay otros muchos motivos por los cuales están aquí y se manifiestan. Hablabas de privilegiados que ven, o pocos privilegiados que ven estas manifestaciones, estas naves, estos seres. Son muchos, Nuria, son muchos. No son contados, no son pocos, no, uy, son muchísimos. Pero siempre ha existido, que lo comentábamos también la semana pasada, siempre ha existido ese quizá tabú social, ¿no? El hecho de pues ver algo diferente, confundirlo, no saber muy bien qué es lo que has visto, a contarlo, y el miedo al ridículo de venga, hombre, que cómo vas a ver. Hay mucha gente que a lo mejor no nos esté viendo aquí, pero quiero decir, hay mucha gente que ha visto algo pero que se calla. Sí. Seguimos todavía teniendo esa cosa de la vergüenza a contar
Sí, nosotros nos dimos cuenta porque muchas conferencias que hemos podido hacer o acompañando justamente estos contactados y todo, hay muchísima gente que se manifiesta durante la conferencia diciendo que ellos han visto y que nunca lo habían contado, por justamente el miedo a que la familia misma los coja en ridículo, los amigos, etcétera. Entonces lo callan y lo cuentan solo en esta situación donde ven que hay gente que podría entenderlo. Digamos que... Pero mucha gente. Sí. Bueno, mientras nosotros charlamos, todavía no, seguimos. Ah, vale, que tenemos audio, vale, entonces cuando nos aburramos de hablar, las ponemos. Un poco añadiéndolo acerca de lo que ha dicho Manuel, esas personas, el ridículo que puedan sentir, muchas veces también está establecido mismamente por lo que proliferan los propios medios de comunicación sobre este tema. Que no hay grandes medios de comunicación que traten abiertamente estos asuntos. Y seriamente. Y seriamente. Claro. Sí, porque muchas veces dentro de este terreno tan desconocido, pues eso, por lo que decía yo al principio, si no lo veo no lo creo, hay que, digamos, tener también un poco de fe en que, bueno, pues en que realmente lo que hemos visto, lo que vimos la semana pasada, lo que vamos a ver ahora, no es ningún montaje, no está trucado, es de personas pues que un día tienen la suerte de tener una cámara al lado y poder grabarlo. ¿También hay mucho fraude en esto de la ufología o no? Hay fraude, ¿no? Lo que pasa es que el fraude es fácilmente detectable. Sí, mira, nosotros siempre decimos una cosa, no hay que creer. El hecho no es que hay que creer, el hecho es que hay que investigar. Es como todo. Si tú me hablas de un tema que yo no conozco absolutamente, puedo creer lo que me dices, porque confío en lo que me vas a decir. Pero después tengo que hacer un trabajo de investigación seria. Leer, informarme, ver vídeos, averiguar la verdad sobre esta temática. Si tú, sinceramente, o la persona que se dedica a averiguar esta temática se dará cuenta de que son realidades, que no hay fraude. Hay fraudes también, pero también puedes ver cuáles son los fraudes y cuáles no lo son. Y sobre todo quisiera añadir, a raíz de lo que dice Manuel, que en muchas ocasiones el fraude está propiamente promovido por aquellas entidades o personas o grupos o sociedades que no les interesa que esto salga a la luz. Ejemplo, algo tan ridículo como después de las irrefutables pruebas que investigadores serios han realizado y que tú conociste en su momento sobre los círculos en las cosechas de trigo, no cabe ninguna lógica el pensar de que esos son unos jubilados que hacen eso. O sea, porque ha habido realmente una explicación... sí, científica. No, científica no, porque no fueron científicos quienes lo dijeron, pero una explicación oficial, de alguna forma oficial, que eso habían sido unos jubilados que pasando el tiempo pues hacían esos símbolos y esos signos. Que es posible que alguno de los círculos lo haya hecho un jubilado. Uno simple, pequeñito, pero no... Pero no con esas dimensiones que conocemos que aparecen de una noche... Tienen absolutamente certeza de que hay esta presencia. Y saben que es inevitable el encuentro y que llegará. Lo único que están haciendo es retrasarlo. O hacer películas o dar una idea de que van a venir a invadirnos. Para que la gente rehúse esta realidad. Y tú fíjate... Pero son estudios, perdona Ángel, son estudios serios, científicos, eso hay que leerlo, hay que leer la prensa, en la ONU mismo, en la ONU tiene un organismo dedicado al estudio de este fenómeno. Así como el estudio del medio ambiente o del cambio climático, desde hace años tiene el estudio de estos seres. Vamos a ver después una imagen que vamos a ver perfectamente. Además son imágenes porque está la pestaña de la NASA, imágenes de la NASA, sacados de la NASA, cómo un transbordador de la NASA está tirando desechos al espacio y cómo se aproxima una nave a verlo. Eso no es una filmación que ha hecho Urzi o yo o Manu o cualquier otra persona, no. Es un documento oficial de la NASA y que lo vamos a ver que nos llegan a través de Jaime Maussan, que es seguramente el periodista número uno en este sector. Por lo tanto, por su seriedad, la NASA, muchos organismos les envía estos vídeos. Oye, hablando de la NASA, yo siempre he tenido una duda, que no sé si viene al caso ahora mismo, pero yo siempre he tenido una duda de este montaje de la visita o de la llegada del hombre a la Luna y la pregunta de por qué el hombre no ha vuelto a la Luna si está ahí al lado. Mira, el hombre efectivamente llegó a la Luna. Es real, llegó. Es curioso que tenemos tecnología y ciencia para llegar a la Luna, pero sin embargo no somos capaces de bajar a determinadas profundidades en nuestro propio océano.
al llegar a la Luna, cuando Neil Armstrong llegó a la Luna y puso su primer pie, hubo una interrupción, no recuerdo bien, no quisiera ahora dar un dato equivocado, pero entre 30 y 45 segundos, donde se perdió la Que comunicación. no se sabe qué pasaba ahí. Sí, no se sabe qué ha pasado. Sin embargo, diferentes radioaficionados, o sea, porque la Tierra tiene antenas que estaba captando, de hecho, la Gente señal. con sistemas muy potentes también. De hecho, la señal de la NASA y la señal de las ondas que orbitan y operan en nuestra Tierra, en nuestro sistema de rotación de la Tierra, esta gente capta señales, capta conversaciones a los astronautas, todo. Y en aquel entonces lo captaron. Y había una conversación muy curiosa que decía, Dios mío, decía Neil Armstrong, están aquí, son cientos de ellos y nos están observando. Y hay alguna foto que Y hay salió a la luz. fotografías que salió a la luz Exactamente. y que ponemos a Pero- disposición de tu programa para cuando tú quieras verlas. Pero efectivamente el gobierno tapa. Hace un montaje y ese es un motivo, o sea, el motivo de por qué se hacen, seguimos viendo imágenes, de por qué no Mira, esta es hemos vuelto a maravillosa. la Luna. Nuria, esta es maravillosa. Este es uno No de hay los por qué estar hablando documentos. Ángel, pero Este es uno de los documentos. Aquí se le ve la matrícula a la nave, casi. por decirlo de alguna forma. O sea, ¿cómo puede alguien pensar que esto no existe? Viendo lo que está viendo ahora y que realmente... Mira, Guarda. Guarda vicino, corri. ¿cómo es posible? El hecho de que después las grandes, es decir, siempre, pues por ejemplo, las personas que nos interesan en este tipo de cosas, decir, bueno, ¿cómo hacen una película y hacen una nave o hacen lo que se suele llamar un extraterrestre si nunca lo han visto? Pero luego resulta que cuando tenemos, podemos ver este tipo de imágenes, resulta que son iguales a lo que nos vende el cine. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Esto es lo de Eso es siempre. una buena buena pregunta. constatación, justamente. Una buena constatación. Saben, lo repito y lo repetiré siempre, los gobiernos, todo lo que va conexo al gobierno, todo lo que gira alrededor, la prensa, las grandes potencias militares, económicas, saben que esto es una realidad. Lo único que están haciendo es retrasar lo máximo posible este gran encuentro. Y el trabajo que hacemos tú, nosotros, la prensa libre y toda esta gente, es solo intentar concienciar a la gente de que coja un poquito de su tiempo para analizar y no cerrarse solo a lo que han oído siempre, que no existe. Mira, te doy un detallito, perdona, un detallito que vi una vez que me enfadó un poquito. En el libro de escuela de mi hijo, pequeñito, cuando iba a la escuela, el libro de naturaleza, había una frase que ponía: la vida fuera de la Tierra no existe. Categórico. Categórico. Es decir, eso ya me Ningún tipo fastidió. de- ningún tipo de claro, vida, claro. al menos que digan, pensamos, Que la vida... o no tenemos pruebas. Claro. Entonces, eso es lo que nos inculcan en la cultura. Desde pequeños no existe, lógicamente. Estas imágenes son, aparte del año pasado, o sea, muy recientes. Sí, del 2007, cada año por lo hay, que- cada día, cada semana. Por lo que estamos viendo. ¿Te parecen increíbles estas imágenes? Hombre, la verdad es que sí, no están Pues mal. las tenemos ya todavía más increíbles. Y todavía, de este año y ya, del todavía más 2008. reciente. Sí, todas son Eh, increíbles, diferentes. Más cosas que os iba a preguntar. La semana pasada hablamos de que en el planeta Tierra pues existen zonas más propensas ¿no? a poder ver este tipo de cosas si uno mira al cielo. Pero estas cosas, como en todo, ¿no? Sobre todo, pues las televisiones locales siempre intentamos localizarlo y nunca mejor dicho hacia dónde estamos. Hablábamos de que México era Uno de esos uno de esos países. países habituales, evidentemente los campos de trigo Inglaterra. en Inglaterra, pero si nos venimos aquí a España y más concretamente a Galicia, yo creo que la provincia de Lugo y Orense se llevan la palma, ¿no? En España hay muchas zonas calientes en avistamientos. Yo diría que España entera en sí es una zona donde hay muchos avistamientos, posiblemente. ¿Qué pasa? Que si tú quieres que yo te diga en España dónde se han registrado el mayor número de avistamientos, te lo dije la semana pasada, en Galicia es uno de los sitios donde más avistamientos se han registrado. Y dentro de Galicia tenemos las CIES aquí al lado. Ah, es verdad que me lo decías la Las semana tías aquí pasada. al lado, aquí entrando y saliendo del agua, luces, esferas luminosas que entran y salen. Yo te decía y te proponía que le pudieras preguntar a cualquier pescador que a diario va a faenar y te darás cuenta realmente de que
de 10, 7, 8 te dirán que las ven. Que alguna Que han visto cosa- algo, que han visto algo. Sí, delante de un micrófono y de una cámara probablemente no te lo digan. Pero si no está el micrófono y la cámara, seguramente te lo dirán. Que algo En han San visto. José del Valderas, perdón, en Madrid, se registró uno de los acontecimientos más importantes de manifestación de naves que ha habido aquí en España. En el 1973, en una nave esférica inmensa, se manifestó claramente con el símbolo del átomo de hidrógeno en la parte posterior de la nave. Es uno de los documentos más importantes que la ufología española pudo registrar. Y hay un investigador impresionante en España que podría dar muy buena cuenta de datos ciertos, verídicos y contrastados, que es amigo nuestro y colaborador nuestro, Del grupo, es Juan exactamente. José Benítez. Juan José Benítez. Yo no sé si después de estas imágenes, porque vemos estas imágenes, estamos viendo y estamos hablando ahora de contacto visual, de personas pues que, pues eso, tienen la suerte de levantarse un día y mirar al cielo y ver esto y poder decir, oye, pues mira, lo he visto. Pero también es cierto que hay otras personas que no solamente ven, sino que el contacto es diferente. Subimos un peldaño más en esa escalera y ahí la cosa ya... Normalmente hay personas que de alguna forma, algunos conscientes y otros inconscientemente, son preparados para realizar... Perdona que te Sí. interrumpa, Ángel, no sé exactamente Sí. qué es esto que Las imágenes que te decía yo de la NASA. estamos Se ve el viendo. logo allí arriba. Vale. Ahí están esas imágenes, se ve claramente cómo la sonda espacial está echando al espacio un tipo de residuo, una basura, no sé de qué tipo, porque Sí. evidentemente no Allí lo podemos no se apreciar. va a guardar, Correcto, evidentemente. pero lo que sí vemos ciertamente es que hay una nave en forma de cono que se acerca muy despacio hacia la sonda espacial. Ahí la... De hecho, hay los comentarios de Jaime Maussan que explica todo el proceso, cómo se acercó, cómo se levanta, cómo baja, cómo desaparece. Esa es muy bonita. Mira, Sí, Nuria. esto es increíble. Atenta a la luna, ¿ves la nave? Y la sombra debajo. La sombra es del tamaño de España. A los análisis que Imagínate hicieron. cómo es la nave. Lo vamos a poder ver otra vez de nuevo con la amplificación de la imagen. Mira, se está dejando la sombra en la luna. Impresionante, ¿eh? Bueno, nos ha quedado claro que la luna... Mira esta. Qué barbaridad. Esta es una de mis favoritas. Eso fue Ciudad de en México, Distrito Federal. Mira la nave. Entre los edificios. Bueno, ya con esto ya... Bueno, estábamos hablando de que ese es el hecho de que haya personas que lo vean es un escalón, pero subimos uno más y tenemos a los que se denominan contactados. Justo, yo te estaba diciendo que efectivamente pienso que no es cualquier persona que es un contactado de la noche a la mañana, entre comillas. Normalmente hay diferentes contactos y esto da mucho que hablar para futuros... Para el siguiente. Para el siguiente, Siguiente peldaño. ¿no? el siguiente peldaño. Normalmente las personas son a veces conscientes, pero en la mayoría de los casos inconscientemente preparadas para ser instrumentos de un contacto por estos seres. Cuando son inconscientes, su grado de conciencia llega en el momento en el que es manifestado que tiene que ser así. El ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia que pongo, es el de Eugenio Siragusa y otros muchos. Eugenio Siragusa, una persona normal y corriente, tenemos oportunidad de hablar de él en un futuro, en el que un día, como otro cualquiera, se levanta, va a trabajar y tiene una manifestación extraordinaria que a partir de ese día no fue más la persona que era. Porque se le revelaron determinadas manifestaciones, determinados ánimos de conciencia en el Fue que instruido. justamente para poder realizar Dar y un llevar a cabo mensaje. ese mensaje a través de estos seres y como consideramos otros tantos. Está claro. Que en dos palabras, porque como tenemos poco tiempo, el mensaje siempre es el mismo. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra cultura,
Sin justicia no puede haber amor, sin amor no puede haber justicia. Tenemos absolutamente que parar todo lo que es la energía nuclear, en aquella época cuando aún se empezaba absolutamente a parar con la energía nuclear, porque estos seres incluso nos cuentan a través de él que ellos mismos han vivido una experiencia terrible destruyendo su propio planeta a causa de la energía nuclear, porque no hay que olvidar una cosa, no solo vienen de un planeta, estos seres vienen de muchos otros planetas. Porque hay muchísimos planetas habitados en este sistema solar y en otros sistemas solares y en otras galaxias. Nosotros no lo sabemos porque lo sabemos por estos contactados y porque hemos estudiado estos contactados y todos llegan a esta conclusión y a esta verdad. Por lo tanto, por eso es muy importante coger el tiempo de estudiar, de escuchar, de informarse, nunca cerrarse en banda y decir, eso no es posible, es imposible, porque no es justo como posición. La posición es siempre estar abierto, al menos a estudiarlo. Y si no tenemos tiempo, pues al menos a dejar abierta la posibilidad de que puede ser así. De que pueda ser así. Bueno, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Yo sabéis que seguiría hablando porque a mí sabéis que este tema me gusta particularmente, pero como hemos dado ya un salto más, tendremos oportunidad de seguir hablando. Esta vez os doy más tiempo para que preparéis bien las imágenes y para que nos las traigáis, pues eso, tan estupendas como las que hemos visto hoy. Os agradezco muchísimo, de verdad, que hayáis estado hoy con nosotros. Si no nos vemos, feliz Semana Santa. Pero acostumbrados ahora que vais a ser mediáticamente conocidos a partir de ahora, así que nosotros a tu disposición seguiremos con esto. Encantados, muchas gracias. Gracias, Nuria. Señores, que no hay que despistarse de mirar al cielo, que a veces, aunque, bueno, pues como en el día de hoy está encapotado, si uno se fija bien, pues a lo mejor puede descubrir cosas muy interesantes. De cosas interesantes seguimos hablando, porque nos vamos a la belleza de los lunes con Rosa María Moreno. Continuamos en el programa de hoy. Muchos ya son los que preguntan que cuándo vendría un capítulo más de los secretos de nuestro cielo. Un cielo que este fin de semana, bueno, desde el jueves yo creo, que directamente decidió llenarse de nubes y que cayese lo que no ha caído en todo el invierno. Nos cayó este fin de semana, pero en cualquier caso nosotros vamos a hablar hoy de ese cielo que esperemos que a lo largo de los días vaya abriendo un poquito. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? Pues cosas relacionadas con seres de otros planetas que se acercan a nosotros. Esto es lo de siempre, en lo de creer o no creer y el haber los ailos que decimos aquí en Galicia o haber las ailas que decimos aquí en Galicia. Pues en cualquier caso nosotros vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer como siempre con amigos de este programa ya, Ángel Gutiérrez y Gabriel Mourinho, los dos miembros de la Asociación del Cielo a la Tierra. Muy buenas noches. Buenas noches, Nuria. Bueno, yo no sé si tendrá alguna relación la lluvia de estos días tan tremenda y tan horrible con este tema, pero bueno, vamos a dar un paso más. Es bueno que caiga, hace falta. Es bueno que caiga y es verdad, fíjate, los catalanes luchando por el agua y aquí nos sobra. También hay que decirlo, que las cosas están muy mal repartidas. Pero bueno, vamos a subir otro peldaño más dentro de este apasionante mundo de la ufología, de los ovnis, de bueno, pues de todas estas visitas extraterrestres. Y estábamos hablando ahora que vemos empezado por los avistamientos. Avistamientos, justo. Por los avistamientos más potentes, ¿no? Empezamos por unos de primero los más. Los light, después los más potentes y ahora vamos un nivel más porque no solamente a lo largo de la historia de la ufología ha habido avistamientos, sino que también ha habido contactados. Justo, es que además sería incomprensible el entender una manifestación de estos seres o de estos visitantes de otros planetas sin un porqué. Claro. Entonces, el hecho de verlos y decir, pues sí, yo los he filmado, yo los he visto, están ahí, existen. Pero se ha quedado ahí la cosa. Y se queda la cosa. Pero, como tú muy bien has dicho, vamos a subir un peldaño. Si ya hemos visto en anteriores programas que están aquí, que nos han visitado, ¿qué quieren? Claro. ¿Cómo podemos saber qué es lo que quieren? Hay una
posibilidad de que entren en contacto con seres, con personas como nosotros aquí? Esa es la incógnita que queremos desvelar en el programa de hoy Pues y dejar otra incógnita y más. dejar más incógnitas para más programas. para más programas. Bueno, y para ello efectivamente. nos vamos a remontar también, al igual que existen imágenes, a medida que la tecnología nos ha ido permitiendo captar Justo. imágenes, porque antes digamos que era un poco tradición oral, ¿no? Justo. De civilización en civilización. También conocemos pinturas, conocemos grabados, pero también Justo. en los contactados también hay historia. Hay una historia, porque los contactados propiamente dicho, hoy podemos entender un contactado contemporáneo, un contactado que tiene una experiencia, esa experiencia, pues ve un ser, ve que el contactado no solamente pues, tenemos que entenderlo desde el punto de vista de que se le aparece un ser delante y le da un mensaje. Hay muchos tipos de contactos. Primero tenemos que entender, para coger el tema desde el inicio, que tenemos que entender, como digo, que esos seres que nos visitan, con su tecnología, son capaces de, primero, crear un programa y dentro de ese programa seleccionar a determinados individuos que pueden llevar a cabo, si quieren, ese programa. O sea, que hablamos también de, como hablábamos los primeros días cuando decíamos, y yo tendré la suerte de algún día mirar bien al cielo y ver algo, y tú me decías, bueno, es que para eso también hay que estar preparado, pues igual que para Claro, esto, ¿no? exactamente. A veces el contactado, estos seres pueden hacerlo consciente o inconscientemente. Me explico. Existen personas que son contactados realmente, pero son inconscientes. Ajá. Estos seres son capaces de motivar determinados sentidos y sensaciones en determinadas personas para lograr un propósito. Bien. Imaginemos, es un ejemplo, no es vinculante, pero es un ejemplo. Imaginemos que un científico descubre una vacuna que hasta el momento que era algo impensable. Existen los detractores, existen los escépticos y existen los que quieren otorgar a lo mejor la posibilidad a una motivación especial proveniente de algo fuera de nuestro entorno. Antiguamente se le llamaba, a los escritores decían, no, es que se me ha ido la inspiración, ¿no? Pero ¿quién insufla esa inspiración? ¿Quién le da el botón? ¿Quién le da el botón? Del O sea, on. ¿cómo es posible que durante, pues yo no sé qué decirte, pero muchísimos años no encontramos la vacuna contra el cáncer y de repente aparece? Una persona concreta con una motivación. Eso solo es un ejemplo. No estoy. Sí, no estamos diciendo que No estamos eso tenga diciendo que que ser sea así, así. pero que Pero cabe esto la es para posibilidad. explicar, Bien. que existe el contactado que es inconsciente, que es una persona, por ejemplo, un Martin Luther King, un Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta, son personas físicas que están aquí en este mundo, pero que de alguna manera llevan a cabo un programa determinado, tan espectacular y tan especial, que indudablemente no nos cabe duda a nadie de que tiene que estar motivado por algo superior a lo que nuestra mente es capaz de entender para llevar adelante eso. Entonces, que sea extraterrestre, que sea no extraterrestre, que sea divina, ahí es donde cada uno pues tiene que entender o no tiene que entender. Eso es una parte del contactismo. Cada uno cree en lo que Correcto. buenamente pueda o O quiera. lo que quiera. Estamos viendo ya no sé si es la primera imagen. Si es la primera imagen. Tenemos una primera imagen. Vamos a ir despacio con estas imágenes para... Sí, son fotografías. Esto es una estatua Dogu que se ha encontrado pues hace muchísimos años. Aquí se aprecia una similitud en la fotografía de arriba a la derecha con la estatua que se encontró neolítica. Es un ser aparentemente con escafandra, con sus botas, con una especie, se asemeja muchísimo a lo que hoy entendemos como un traje espacial. El dibujo de abajo podemos encontrar, este fue descubierto en el Sáhara
y es conocido con el nombre del gran dios de los marcianos. Es un dibujo que también data de muchísimos años atrás, no tengo la cifra exacta, podríamos tenerla, pero que nos da la pauta de que efectivamente estas civilizaciones, y hablando de los contactados y del contactismo, no es algo contemporáneo de ahora, aunque hoy se manifieste con otras perspectivas, sino que ya venía de muy atrás, incluso ya antes de los tiempos bíblicos. Bueno, siempre se ha dicho que mayas e incas, ¿no? Por supuesto. Han reflejado en sus culturas, y lo hablamos yo creo que en algún programa, Sí. Pues a través Una de ciencia, los grabados en una sus ciencia, pirámides, exactamente. unos seres que venían de fuera, y eso está allí, o sea, no, nadie lo ha Exactamente. pintado ahora. No, efectivamente. Incluso hoy traemos unas fotos de unas piedras que se tenía hace 25.000 años, que luego se Bueno, puede ver en contadme las... esto. Pues mira, esto es una pintura. Esta pintura se encuentra en Florencia. Hemos traído dos pinturas de Florencia de dos autores distintos. Aquí podemos manifestar un ser Sí. que se arrodilla ante la cruz, ante la crucifixión del Maestro Jesús, y que de alguna manera ha querido transmitir algo interesante, porque no Es una mezcla un poco curiosa y atrevida, quizá, ¿no? Sí. La mezcla de la religión, Sí. o sea, este cuadro, la mezcla de la religión con todo el tema extraterrestre. Pero está interrelacionado completamente, Nuria, está interrelacionado, y por eso que en sucesivos programas hay Iremos sorpresas, desvelando. iremos desvelando poco a poco. Entonces podemos entender en este cuadro. No te olvides, Nuria, de que antiguamente había una... Bueno, la iglesia, ahora aquí hablamos de la católica, porque tenemos porque una tenemos imagen a- de Cristo crucificado, de Jesús Cristo crucificado, pues siempre ha guardado un celo muy grande contra todo aquello por lo que no estaba, digamos, dentro Sí. de la línea que ellos marcaban. ¿Qué es lo que hacían estos autores que eran testigos de determinadas circunstancias como avistamientos antiguamente? Pues trataban de manifestarlo de la siguiente forma. Mira, esta es muy clara, pero si podemos pasar a la imagen de atrás, te explico dónde ¿Podemos está. pasar a la imagen anterior? Sí, ahí está. Abajo a la derecha, a los pies de la cruz. A la derecha, yo no sé si los televidentes podrán observar perfectamente el diseño de una nave espacial. Un tipo ovni, un ovni. Sí, podemos verlo. Podemos entenderlo, pero... En blanco, por- ¿no? exactamente. O sea, yo es que ahora Justo. aquí de lejos no veo bien, pero... Pero digamos, bueno, puede ser, no puede ser, no tenemos a lo mejor ahora el detalle concreto, pero la siguiente imagen no deja lugar a dudas. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Estos cuadros de qué, más o menos de Este qué autor, época datan? este autor es No le- anónimo, no pero le- estos dos cuadros, tanto esta es la Virgen y el Niño, se encuentra actualmente en la habitación de Saturno, en el Palacio Viejo de Florencia, y su autor fue Filippino Lippi, que nació en el 1406 y murió en el 1469. O sea, que estamos hablando de hace muchos años. Exactamente. Si te das cuenta, en el hombro de la Virgen, su hombro izquierdo detrás, podemos observar que el autor de este cuadro nos quiso transmitir para la posteridad un detalle relevante, que es una especie de nave espacial en el cielo que se manifiesta detrás de la Virgen y del Niño, y que hay un hombre y un perro que observan directamente a la nave. Vale, yo lo del hombre y el perro desde aquí no lo veo. No lo vemos, pero No lo vemos, pero imagino que los televidentes sí que lo van a... que quizá, claro, que quizás sí se aprecie más en una pantalla un poco más grande, que Exactamente. aparte nosotros estamos muy lejos de es, la pantalla. Pues es curioso. Entonces, todas estas manifestaciones y todos estos, digamos, herencias que hemos recibido de distintos artistas, de distintos autores, que nos han querido transmitir algo. ¿Y ese algo qué es? Que hay algo que está ahí. Sí, en este caso lo que decíamos, hasta que la tecnología nos lo ha permitido, nos vale pues los cuadros, los dibujos y bueno, pues los grabados de Justamente. lo que hablábamos hasta ahora, ¿no? No lo hemos visto en el monitor, pero abuso de mi atrevimiento y te, Sí, puedo, sí. te puedo Lo enseñar vemos- aquí, vale. lo ves aquí, el Venga, perro y ahora el hombre vale, que sí, que estaban están aquí, mirando exactamente. efectivamente arriba al cielo Bien. esa nave, ¿no? Entonces, es algo extraordinario que nosotros en el año 1492
podamos 69. tener una referencia. Tenemos ya pero ya no en el 1469. Si continuamos adelante con otras imágenes, podemos ir y remontarnos muchísimo más atrás. Todo esto para entender posiblemente el tema del contactismo no es actual, sino que viene de muy atrás. Aquí, por ejemplo, nos encontramos dos lados distintos de una magnífica y sorprendente piedra, ¿no? Es el gran pájaro mecánico, uno de los altorrelieves más valiosos y definitivos de la biblioteca lítica de Ica. Aquí, ¿qué podemos observar? Podemos observar grabados en estas piedras en los que se manifiestan determinadas personas, determinados seres como tú y como yo de aquella época, en el que ya conocían y observaban las estrellas. Podemos observar un ser que mira y observa el cielo a través de algo que se asemeja a un aparejo o a un catalejo, a un prismático, y estamos hablando de la época lítica, o sea, estamos hablando de la época de los 25.000 años. 25.000 años atrás. Entonces, ¿de dónde venía esta ciencia? ¿Quién les enseñó a esta te voy a coger el cultura? papel porque yo es que desde aquí no No veo lo ves, nada. ¿no? Claro. Pero ahí sí lo ves Bien, perfectamente. aquí sí lo veo, vale. Ahí sí lo ves perfectamente. Bien, es que yo veía yo el hombre del catalejo, que Esto- son varios esto es un hombres dibujo que, sacado un del relieve un dibujo sacado de esta piedra. que está comprobado, que pertenece Está a esa comprobado época. a través de determinadas A través técnicas. del análisis con carbono 14 está datada de más de 25.000 años. Y como esta piedra hay otras más o menos 20.000, cada una que refleja pues trasplantes de corazón, trasplantes de cerebro, energía solar, que también hemos traído unas muestras que vamos a ver ahora. Y bueno, han sido también en cierta manera, han intentado decir que era un fraude, pero con el análisis del carbono 14 pues no queda duda de que son piedras muy antiguas y que para tener reconocimiento que graban, que se refleja, pues el hombre lo adquirió en los últimos 100 años más o menos. Tecnología que ya se puede apreciar muy antigua. Claro, es que aunque nos hubieran dicho que estas piedras son del 1900... No, porque la No, prueba no, del carbono pero bueno, 14 quiero te lo- decir que realmente sí es cierto que que este tipo de tecnología que se refleja en este dibujo Hace es de ayer, decenas de años, es de sí. ayer, o sea, tampoco es de hace nada. Efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir más adelante, entonces te dejo Continuamos. por aquí. Con las fotografías, todo esto para dar pie a lo que viene a continuación. Aquí podemos observar lo que acaba de decir Gaby. En la parte de abajo tú nos puedes decir, ¿no, Gaby? Eso pues refleja dos seres que están realizando un trasplante de corazón y lo que se aprecia así como especie de hojas, pues árboles, era el símbolo que utilizaban para reflejar la vida. Entonces pues que mediante el trasplante de corazón redaban la vida a otro ser. Y no sé si se aprecia en la parte superior derecha, es una representación de cómo se ve la Tierra, nuestro planeta, desde el alto. O sea, refleja los continentes, refleja los océanos, y eso, si pensamos que fue hecho hace 25.000 años, tenemos que suponer que de alguna manera ellos podían desde el alto pues tener acceso a esta información. Y otra vez en la imagen de arriba a la izquierda se ve este ser pues utilizando un catalejo, un telescopio, observando a las estrellas. Claro, esto es curioso, ¿no? Tú Esto puedes... te la voy- Sí, te las vamos a dar. Exacto, más que nada porque pues yo ya me quedo con la curiosidad. Es que es curioso, Vale. tú fíjate, hace 25.000 años encontramos una piedra en la que se refleja un grabado. Que esa piedra determinamos que tiene 25.000 años a través de las investigaciones que se han hecho resultantes de las pruebas del carbono 14. Y nos encontramos que allá había dos personas que estaban haciendo operaciones al corazón. Hace 25.000 años. Una piedra en el que refleja una cartografía de cómo se veía en aquella época los continentes, pero vistos desde el aire. Pues ¿cómo es posible que hace 25.000 años tuvieran tecnología para poder hacer cartográficamente una carta, mapa, también diseñada de cómo se encontraban los continentes en aquella época? Entonces, volvemos otra vez a lo que en este programa nos atañe hoy, el contactismo. Estos seres ya contactaban
De alguna manera, directa personas, o indirectamente, ¿no? consciente o inconscientemente, ya contactaban a determinadas personas que en estas civilizaciones antiguas, pues eran a lo mejor, antiguamente les llamaban el oráculo, les llamaban los sacerdotes de determinada tal. Entonces, eran los que tenían el contacto con los dioses. Los druidas en la mitología celta. Exactamente. Eran los druidas, eran los que tenían el contacto. Los que tenían el contacto con estos seres y que seguimos teniendo. Hemos traído una pequeña muestra de 4 vestigios, de 4 piedras, pero que podemos profundizar muchísimo si nos vamos, por ejemplo, a las grandes manifestaciones de piedra de la isla de Pascua. Son seres que miran al cielo esperando a que, o nos vamos a la llanura de Nazca en Perú, donde se pueden apreciar perfectamente pistas de aterrizaje. Que por cierto está muy cerca de donde se encuentran las piedras de Ica, y en las mismas piedras están reflejadas las imágenes que se ven desde el cielo en Perú, que miden varios kilómetros. O sea, están a pocos centenares de kilómetros, y en los dos documentos pues se refleja la misma información. Todo esto para decir que probablemente ya hemos hecho hincapié en algún otro programa sobre los mayas, sobre el pueblo maya, los incas, toda esa zona que siempre hemos dicho, ¿no? Que es una zona muy... Pero no solamente. Hoy en día podemos entender cómo hicieron el pueblo egipcio las pirámides. Si hoy con nuestra ciencia no somos capaces de hacerlas. Siempre ha habido una relación muy estrecha entre las pirámides y entre la civilización egipcia y el tema de la ufología. De hecho, justamente, si nos paramos a ver determinadas supercivilizaciones de aquella época, por ejemplo, los egipcios o los mayas, si tú te coges... Porque, claro, históricamente... Y hay relación entre esas... Es por eso es lo que... Y el porqué de las pirámides. El porqué de las pirámides, porque actualmente nos encontramos que nos dicen históricamente que eran pues construcciones funerarias para el faraón, pero nada más lejos de la realidad, porque tan realidad puede ser la mía que yo manifiesto esta teoría como la que dicen los historiadores, porque al fin y al cabo los historiadores tampoco demuestran que eso sea así. No tienen muestras que puedan demostrar físicamente que sean monumentos funerarios, no lo tienen. Históricamente sí. Y si te ponen el examen y dices que es otra cosa, te suspenden. Pero no han demostrado nunca que sea una pirámide, un santuario funerario para un faraón que muere y punto. No está demostrado físicamente. O sea, no está demostrado, no es cierto, no es así. ¿Entiendes? Entonces, si nos cogemos, por ejemplo, los meridianos y los paralelos de la Tierra, te darás cuenta que en distintos continentes, por ejemplo, el continente donde se encuentran las pirámides, en Oriente Próximo, o nos cogemos, por ejemplo, América Latina, donde están las pirámides escalonadas mayas, están todas justamente en el mismo meridiano. Alineadas. Están completamente. Eran por lo que nosotros hemos estudiado de estos contactados, que puede ser ciencia ficción o no, pero es algo que hay que estudiar. Y después de estudiarlo, tú sacas tus propias conclusiones. Sabemos que estas pirámides y esa tecnología fue dada a estas supercivilizaciones con motivos bien precisos y bien concretos, que era la de equilibrar en aquel entonces las fuerzas dinámicas gravitacionales del planeta. Y es cierto, porque hoy tú puedes coger y hacer una prueba muy sencilla. Tú con unos parámetros determinados creas una pirámide de cristal y tú estás baja de ánimo, con la presión baja, te encuentras mal, de caída. Si tú te metes dentro de esa pirámide de cristal, automáticamente tus biorritmos se regulan de tal manera que tú quedas nueva. Es impresionante. Incluso se han hecho pruebas con alimentos, por ejemplo una manzana, de recoger el mismo árbol el mismo día, se pone dentro de una pirámide y otra al exterior, y la que está al interior pues aguanta 3 o 4 veces más sin deteriorarse que la que está en el exterior de la pirámide. Bueno, yo me quedo anonadada con todas estas cosas y seguiría, pero sabéis que estamos en directo y que tenemos muchas más cosas. Yo tengo una pirámide al lado de mi mesilla. Pues haces bien. De cuarzo rosa, pero bueno, hombre, una que sabe. Todo esto para decir, Nuria, y resumiendo ya en el programa de hoy, de que el contactismo no es algo de hoy. Que de hoy hay mucho,
imágenes que hemos visto. Y hay mucho vídeos, porque la tecnología nos permite, hemos dicho. Pero el contactismo viene de muy atrás. Hemos hablado de lo más atrás del todo, pero también existe una relación que queda para otro programa, Venga. bíblica, entre aquellos grandes profetas y el contactismo. O podemos resumirlo en algo muchísimo más profundo, que es los ángeles de ayer podrían ser los extraterrestres de hoy. Bueno, pues dejamos ahí el tema en el aire. Queda en el aire. Para crear expectación. Muchísimas gracias a los dos Gracias a ti, por como haber siempre, estado hoy Nuria. con nosotros. Bueno, cosas que nos cuentan y secretos que nos cuentan de lo que viene desde el cielo. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta tenemos una entrevista de Luis Tosar, que se paseó por aquí por Vigo y estaba mirando yo cosas que tengo por ahí por el suelo, y también tenemos a Fernando Lino esperando ya, así que no se vayan, que volvemos enseguida.